técnico, ¿ya? El día de hoy nosotros vamos a ver un taller de sublimación en tazones. Lo más probable es que si ustedes vinieron ya tengan algún conocimiento de este trabajo, ¿ya? En lo que es sublimación es súper amplia la gama de productos que podemos hacer, ¿ya? Uno de los más conocidos y de los que más se hacen son los tazones, ¿ya? Pero este trabajo requiere cierta expertise en algunos aspectos que tenemos que tener en consideración, ¿ya? Entonces el día de hoy vamos a hacer un pequeño taller donde vamos a ver primero esta lámina, la que nos indica las cosas que nosotros necesitamos para hacer este trabajo, ¿ya? Y algunos tips que son súper importantes para obtener buenos resultados, ¿ya? Después que veamos esto, nosotros vamos a hacer la impresión de la hoja en los insumos que son sublimables y después vamos a pasar a la máquina donde vamos a hacer tazones, ¿ya? Para que se vea todo el proceso de principio a fin. Entonces, como les decía, dentro de la sublimación, uno de los productos más requeridos es el tazón. Ya ustedes, no sé si me estaban comentando que ya algunos tenían la máquina, otros estaban, claro, otros estaban pensando en adquirirla. Usted ya la tiene, pero ha tenido ciertas dudas que podemos ver durante el taller, ¿ya? Usted me estaba comentando que había adquirido el equipo, pero tenía dudas en la conversión de Fahrenheit a Celsius, ¿ya? Esa es una de las dudas que siempre surgen en el parámetro de temperatura, ¿ya? Generalmente vienen estas máquinas en Fahrenheit y hay que pasarlas a Celsius, ¿ya? Hay un procedimiento súper sencillo para hacerlo, ¿ya? Nosotros lo tenemos registrado en video y ha sido publicado por todos nuestros portales, ya lo puede revisar. Y en términos de resultado, da lo mismo que sea Fahrenheit o Celsius. Lo que sí es importante es que el Fahrenheit siempre es un parámetro más alto, ¿ya? Los tazones generalmente se trabajan a 180 grados Celsius, ¿ya? Eso equivale a 360 grados Fahrenheit, ¿ya? Si usted le pone 360 grados Celsius, le va a salir mal, ¿ya? O le pone 180 grados Fahrenheit, le va a salir mal. Entonces hay que hacer bien la conversión y para eso se puede apoyar obviamente en convertidores de temperatura y las tablas que nosotros tenemos publicadas como de parámetros para los campos. No sé si de entrada tienen alguna consulta más, han querido hacer algún tazón, han tenido alguna falla, algún buen resultado. Yo tengo unas fallas. Ya. Me queda los bordes o en arriba o en abajo me queda así como difuminado. O si no, como que se me enrosca y queda así como. Claro, eso tiene dos explicaciones. La primera es que esté haciendo el diseño muy alto, con mucha altura, ¿ya? Generalmente cuando trabajamos la imagen, el diseño tiene que ser de 9 centímetros de altura, ¿ya? Podría ser 9,2 como máximo, ¿ya? Siempre hay que dejar margen en el tazón, que no llegue un pequeño margen, ¿ya? Y abajo también, ¿ya? Pero cuando hagamos nuestro diseño vamos a ver la altura y el ancho completo de eso, ¿ya? Pero así como a priori les digo que tiene que ser de 9 centímetros de altura. Yo lo hago de más de 21. Claro, eso ya sería un poco excesivo. Tiene que reducirlo ojalá al 9, ¿ya? No, de 9 por 21 de la. Ah, ya, sí. Este está de 9 por 18, pero obviamente que podemos llegar hasta un poco más acá. Puede ser hasta 20 incluso, ¿ya? Todo depende de nuestro diseño. Si es diseño a plana completa o queremos poner logos frontales o laterales, ¿ya? Entonces, igual depende harto de lo que estemos haciendo, de lo que queramos hacer, ¿ya? Lo que sí no nos podemos exceder en la altura, ¿ya? Y obviamente esta parte no se puede trabajar porque la oreja tiene que quedar libre en la máquina, ¿ya? Pero todas esas cosas son cosas que tienen que ver con el aprendizaje y el expertise que ustedes vayan adquiriendo en este proceso de la sublimación, ¿ya? Lo más probable es que sus primeros tazones no salgan buenos y que vayan aprendiendo de la máquina, de la impresora y del computador del diseño, porque son hartas cosas que influyen en tener un buen resultado, ¿ya? Entonces, para empezar, las cosas que nosotros necesitamos para empezar a trabajar es de entrada una impresora, ¿ya? La impresora tiene ciertas particularidades, ¿ya?
hay marcas que se pueden adaptar a tinta sublimación. ¿Ya? Esta, por ejemplo, es una Epson L380. ¿Ya? Generalmente se trabaja con impresoras Epson que empiezan con la letra L, son de la serie L. ¿Ya? Hay varios modelos, está la L380, 4150, hay varios. ¿Ya? Entonces estas máquinas, hay una Brother que también se pueden adaptar con tinta sublimación, ¿ya? Porque estas máquinas son de fabricación con tinta dye, que es tinta normal. ¿Ya? Entonces, al ponerle tinta sublimación hay una intervención en la máquina, pero sí se adaptan bien, ¿ya? Y pueden tener una vida útil larga si se trabajan con esta tinta. ¿Ya? Entonces, dentro de la gama de impresoras Epson tenemos las que son de modelo L, que son las que nos servirían para adaptar la sublimación. ¿Ya? Es súper importante que cuando ustedes adquieran esta máquina, o sea, la impresora, inmediatamente descarten las tintas que trae en su caja. ¿Ya? Estas impresoras vienen con sus tintas, pero no vienen cargadas en la máquina, vienen en la botella aparte. Entonces, esas tintas nosotros no las vamos a usar. ¿Ya? Entonces, tenemos que inmediatamente descartarlas y ponerle, desde que comienza la vida útil de la impresora, las tintas de sublimación, que son las que están acá, que son las que nosotros vendemos, ya en presentación de 100 cc. ¿Ya? Estas tintas son 4 colores que ocupan esta impresora. ¿Ya? Entonces, una vez que nosotros adquirimos la máquina, tenemos que inmediatamente cargarla con esa tinta. Con eso ya podemos empezar a trabajar. ¿Ya? Ha pasado, bueno, y pasa todavía que personas compran la máquina y le ponen las tintas que vienen originales, que son Epson, y con eso esa impresora queda inmediatamente descartada para sublimación. ¿Ya? Usted no puede sacarle esas tintas y ponerle sublimación porque lo más probable es que pierda esa impresora. ¿Ya? Entonces, si le llegara a pasar eso, mejor que esa impresora la deje para trabajos de su casa, fotográficos, documentos y todo, y compre otra y le ponga tinta sublimación. ¿Ya? Es mejor hacer eso que perder, digamos, la impresora. Entonces, una vez que tenemos la impresora, en este caso nosotros tenemos la L380, que es uno de los modelos que mejores resultados ha dado en adaptación a sublimación. Después de eso nosotros necesitamos el papel. ¿Ya? El papel es un papel que es especialmente para trabajo en sublimación. ¿Ya? Entonces la gente que está en vivo lo puede ver acá. Es un papel que nosotros también vendemos, ¿ya? Que viene en tamaño A4, también tenemos A3. ¿Ya? El gramaje es de 100 gramos, ¿ya? Vienen 100 hojas por redma, es de secado rápido y es para impresoras de inyección. ¿Ya? Esta es una impresora de inyección con tinta de sublimación. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos nuestra impresora cargada con tinta y tenemos nuestro papel, ya podemos pasar a la impresión. ¿Ya? Es importante también el punto 3, que son las tintas, ¿ya? Que es lo que yo les mencionaba, que son las tintas de sublimación, ¿ya? Que tienen que ir en la impresora. Y después en el punto 4 nosotros necesitamos obviamente una estampadora, ¿ya? Que es la que nos va a permitir el trabajo sobre el tazón. ¿Ya? En este caso, hoy día vamos a trabajar con esta máquina, ¿ya? Que es una máquina, una estampadora con panel digital, que son las máquinas que están llegando en este momento. ¿Ya? Entonces, después una vez que pasamos al punto 5 necesitamos obviamente el insumo principal de esto, que es el tazón. ¿Ya? Este es un tazón blanco de 11 onzas, sublimable. ¿Ya? Este tazón viene con un barniz, una capa sublimable especial para el calor y la tinta de sublimación. ¿Ya? Si usted va a algún centro comercial y ve un tazón blanco y lo trata de estampar, no le va a quedar bien, porque no viene con el barniz. ¿Ya? Puede que de apariencia se vea igual, pero es un tazón especialmente fabricado para el estampado, ¿ya? Que queda así, ¿no? Entonces, este es el tazón más convencional, ¿ya? Un tazón de 11 onzas, ¿ya? De 11 onzas de medida, y nosotros lo vendemos en cajas de 36 unidades, ¿no? Un tazón súper económico como insumo para el estampado, ¿ya? Después, obviamente, que está trabajado y sublimado, se puede vender a un precio mucho mayor. Entonces este es nuestro insumo principal. Ahora, este es un tazón, el más común, digamos, porque hay varios tazones que nosotros vendemos en el catálogo
que vienen con color, por ejemplo la orejita es de color, el interior acá, el borde puede ser de otro color, hay unos que son fluorescentes, colores negros, así como este, que vienen con la zona para sublimar, hay tazones que son mágicos también, que al poner el agua caliente, la sublimación aparece, lo más probable es que ya lo hayan visto. El catálogo de tazones es amplio, ¿ya? Pero aquí vamos a trabajar con un tazón que es el más normal, que es el blanco de 11-11. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos la impresora cargada, tenemos el papel, ¿ya? Tenemos las tintas cargadas, tenemos nuestra estampadora y tenemos nuestro insumo que es el tazón. El punto 6 son accesorios que sirven para el trabajo ya previo al estampado, que son las tijeras, el cartonero, una superficie de corte que les puede servir como para cortar la hoja. Hay un asterisco ahí que dice, idealmente manejo en programas de diseño o imágenes. ¿Ya? Lo ideal es que cuando nosotros preparemos nuestro diseño, nuestra imagen, ocupemos programas que son para manejo de imagen. ¿Ya? Uno de los más conocidos y como el mejor, digamos, es el Photoshop. ¿Ya? El Photoshop es un programa súper potente de diseño gráfico y de manipulación de imagen, ¿ya? Que es lo que nosotros vamos a hacer para armar el diseño que vamos a estampar. Entonces, obviamente que si uno adquiere una máquina de esta, probablemente no conozca el programa, a no ser que sea del área del diseño. ¿Ya? Entonces, el desafío es cómo ir aprendiendo los conceptos básicos del programa y poder armar un diseño que nos sirva para el estampado. ¿Ya? Ahora, si no tenemos acceso a él o no nos atrevemos, digamos, con el programa, podemos hacerlo también en un procesador de texto como Word. ¿Ya? Lo importante es mantener los tamaños que se ocupan para hacer el estampado. ¿Ya? Nosotros tenemos que siempre trabajar en un tamaño de A4, ¿ya? En el programa. ¿Por qué? Porque la hoja que nosotros vamos a imprimir es tamaño A4. Por lo tanto, nosotros dentro de ese formato tenemos que armar nuestro diseño. A plana completa, por ejemplo, si fuera de 9 por 18 o 20, nos caben 2 tazones aquí, ¿ya? En el A4. Si queremos hacer solamente un logo acá, porque de ahí depende harto del diseño, ¿ya? Si queremos solamente poner un logo aquí o un logo acá, nos caben mucho más que 2 tazones en una hoja. ¿Ya? La idea es que hagamos rendir nuestro insumo. Entonces depende harto de lo que estemos haciendo, de cuál sea nuestro encargo, el cliente que tengamos, qué es lo que ellos necesitan. ¿Ya? Pero la hoja, la idea es ocuparla lo máximo que se pueda, para ir rindiendo el insumo. ¿Ya? Entonces, dentro de los tips para crear el diseño, uno de los principales es trabajar en un documento A4. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la hoja que nosotros tenemos es A4. ¿Ya? Hay una hoja que es tamaño A3, que por ahí necesitamos una impresora A3. ¿Ya? En este caso la que más se usa y la que más tienen acceso los clientes es una impresora de tamaño A4 como esta. ¿Ya? Por lo tanto la hoja va a ser tamaño A4. Después el punto 2 dice cuadrar el tamaño del tazón a 9 por 18 aprox. Lo que le estaba comentando. Por ejemplo acá. Aquí hay 2 tazones. ¿Ya? Esto mide 9 por 18. ¿Ya? Eso es lo que les decía, pues este es un diseño completo, una plana completa. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos me caben en la hoja? 2. ¿Ya? Si yo quisiera hacer solamente este logo, sin ese color me caben más, me caben 1, 2, 3, 4, casi 6 logos. ¿Ya? Entonces, cuando son fotografías o diseños full color, se ocupa la plana completa. ¿Ya? En este caso aquí hay dos tazones para hacer. ¿Ya? En el punto 3 es súper importante que nosotros imprimamos la máxima calidad posible. ¿Ya? No sé si ustedes saben lo que es la resolución. ¿Sí? ¿O tienen alguna consulta de lo que hemos estado hablando estos minutos? Eso se ve al momento de imprimir cuando sale el cuadro, ¿cierto? Claro, sí. Y salen más ajustes, y ahí uno le pone, creo que la velocidad y la calidad.
Y eso se exactamente. deja en el máximo. Sí, siempre en el máximo, siempre en fotográfico. ¿Ya? Puede que la interfaz cambie, depende de su computador. Ya en este caso nosotros estamos, cuando pasemos a la impresión, la interfaz que salga va a ser diferente porque es un Mac. ¿Ya? Pero cuando ustedes lancen su impresión, en los parámetros siempre buscar donde diga fotográfico o calidad máxima. ¿Ya? David, Dígame. hay una pregunta de Patricia Ya, Patricia. preguntando que en qué programa se usa o si ella piensa que a lo mejor tiene algún programa especial para fabricar estos tazones. Bueno, como le estaba comentando, el programa que mejor, con el que mejor nosotros podemos trabajar para la manipulación de imágenes y de diseño es el Photoshop. Ya, es un programa súper completo que nos permite hacer esto, ¿ya? Pero obviamente que igual hay más alternativas, ¿ya? La más básica es un maquetador de texto como Word, ¿ya? Y desde ahí nosotros podemos ir escalando a programas que nos permitan trabajar de forma más amigable la imagen, digamos, ¿ya? Hasta llegar a Photoshop. Ya ahora hay unos Photoshop que son online, está Canva también que nos permite armar diseños como online, digamos. Pero sí, el desafío, como decía, es aprender a hacerlo en Photoshop, ¿ya? Para eso nosotros vamos a hacerlo ahora y vamos a hacerlo desde cero, ¿ya? Entonces, generalmente los clientes empiezan en Word, pero van escalando después a programas más completos, ¿ya? Porque aquí en la sublimación de tazones es básicamente manipular una imagen y hacer un diseño, o una tipografía, ¿ya? Entonces, en el punto 3 que nosotros estábamos hablando de la calidad máxima, siempre antes de enviar la impresión tenemos que seleccionar la calidad más alta, ¿ya? Finalmente nos muestra fotográfico o alta calidad. Eso es lo que nosotros tenemos que asegurar. ¿Por qué? Porque si usted lo tira en papel normal o en impresión rápida, la impresión va a salir súper rápido, ¿ya? Pero eso nos indica que la impresora arrojó muy poca tinta, ¿ya? Y obviamente que eso va a terminar en un resultado no muy bueno en la sublimación, ¿ya? Lo ideal es que la impresora tire lo más cantidad de tinta posible. Entonces para eso tenemos que ponerle fotográfico o alta calidad, ¿ya? Después el punto 4 es uno de los puntos principales y súper importantes en el mundo de la sublimación, ¿ya? Nosotros siempre tenemos que imprimir en modo espejo, ¿ya? El modo espejo es la imagen básicamente invertida, ¿ya? Esto, por ejemplo, está en modo espejo, ¿ya? Porque si nosotros lo queremos leer, las letras están dadas vuelta, ¿ya? Entonces después cuando esto pase al tazón, como va a ir invertido, va a quedar de forma correcta. Se va a leer ahí el mejor papá del mundo, ¿ya? Esa es la lógica de la impresión en modo espejo, ¿ya? Y eso es utilizado tanto en la sublimación de tazones como en la amplia gama de productos sublimables, excepto los cristales, ¿ya? Entonces, si no le ponemos modo espejo, eso queda desechado, no se puede comparar. Hay que tener súper en consideración eso. Y después el último punto es trabajar a buena resolución, lo que hemos estado hablando, ¿ya? Ahora, me gustaría escuchar si ustedes tienen alguna experiencia o como ya me han dicho al principio, cuáles son como sus obstáculos que han tenido hasta el momento o las dudas que puedan tener de estas cosas que hemos dicho. Incluye, por ejemplo, el tipo de papel que uno le ponga a la hora de imprimir, porque a la hora de mandar cierto la orden a la impresora, ¿Ya? aparece, no sé, papel mate, premium, papel fotográfico, glossy, una Claro. serie de tipos de papeles para poder seleccionar y mandar a imprimir. Exactamente. Pero como no, en ninguna va a aparecer papel de sublimación, ¿cierto? ¿Cuál sería la mejor opción para poder imprimir? Yo hasta el momento he usado papel normal y papel mate, pero no me ha funcionado Ya. ninguna. Pero por lo que he visto y he leído, otras personas son como las que más usan, pero ¿habrá alguna en específico? Sí, mire, generalmente la que mejor da resultado es la impresión en papel glossy, ¿ya? Sí, usted tiene que ponerle fotográfico glossy. Si bien el papel es mate, ¿ya? Cuando hablamos de glossy hablamos de un papel brillante, Claro. que tiene brillo, ¿ya? Cuando hablamos de mate hablamos de un papel opaco, ¿ya? El papel sublimación es opaco, generalmente.
pero cuando la impresora, según lo que yo he visto, cuando tira más tinta es cuando uno le pone glossy. ¿Ya? Entonces cuando empiecen a imprimir, póngale fotográfico glossy, póngale calidad máxima y ahí lo envía. A 4, no se olviden que tiene que ir a 4. ¿Ya? Eso es como en cuanto a ese parámetro. ¿Ya? No sé si la gente en vivo tiene alguna consulta. ¿Sabes que hay dos preguntas más sobre el programa que ellos piensan aún que necesitan un programa especial para hacer esto? Mira, ¿Se refieren si la máquina trae un programa? no, la impresora es totalmente individual. ¿Ya? El programa viene desde el computador, o sea, la instrucción la recibe la impresora desde el computador según la imagen que se haga. ¿Ya? El programa no tiene ningún tipo o sea, que sea inclusivo o exclusivo. ¿Ya? Usted lo puede hacer en formato, o sea, en Word, digamos, que es el maquetador de texto más común. Lo puede hacer en Photoshop o lo puede hacer en programas que son online. ¿Ya? Hay programas que han salido ahora o plataformas como Canva donde tú puedes armar una serie de diseños que te sirven, ¿ya? Porque te los tira listo en JPG, ya que es la extensión que es de imagen. ¿Ya? JPG es el formato de imagen, ¿ya? Eso es súper importante. ¿Ya? Pero no es que si yo no trabajo en Photoshop yo no voy a poder hacer un tazón. ¿Ya? Yo necesito que el diseño quede en el tamaño que necesito y que quede en JPG. Tengo que llegar a eso. ¿Cómo llego a eso? Eso ya depende de la persona. Si lo hace en Photoshop, lo hace en Word, lo hace en Canva, lo hace en Photoshop Online. ¿Ya? Entonces, pero yo como diseñador, digamos, el programa que mejor yo sé que trabaja imágenes es Photoshop. Photoshop es el programa de manipulación de imagen y diseño más potente que hay en el mercado. Y aquí nos podría enseñar cómo utilizar ese Photoshop online para los que no tenemos, digamos, la membresía, Claro. para que veamos un ejemplo de cómo lo que yo no tengo idea. Sí, ahora nosotros vamos a pasar el programa, ¿ya? Lo vamos a hacer en Photoshop, vamos a crear el documento. ¿Ya? Vamos a hacer el documento desde cero en Photoshop hasta que lleguemos al punto de la impresión. ¿Ya? Ahora en Photoshop se puede conseguir de forma online, se puede descargar e instalar. ¿Ya? Y también hay versiones que son online, ¿ya? Donde usted ingresa una página y lo hace. ¿Ya? Idealmente que lo descargue en su equipo para que lo pueda ir conociendo y trabajando. Ahora es súper completo el programa y súper potente. ¿Ya? Para lo que es sublimación de tazones va a ocupar una parte muy básica del programa, ¿ya? Pero que le va a permitir crear el documento, establecer el formato que es esto, que es el de 9x18, y posteriormente extraer el JPG para la impresión. ¿Ya? Ahora hay un punto que se me olvidó mencionarles de la impresora. ¿Ya? La impresora, al estar cargada con tintas de sublimación, nosotros necesitamos mantenerla en actividad. ¿Ya? Puede pasar que usted pase una semana que no le manden a hacer ningún tazón, digamos, ¿ya? O no tenga encargo pendiente. Entonces, para que la impresora no se tape, la impresora no se dañe, lo ideal es darle constantemente actividad, ¿ya? Entonces, si no tiene tazones o otras cosas que hacer, imprimir un par de documentos, imprimir una hoja, una foto, y con eso nos aseguramos de que los conductos no se tapen, ¿ya? Idealmente no más de una semana sin actividad, ¿ya? 3-4 días ya tenemos que imprimir, ¿ya? No sé si hay más consultas en la transmisión. No. No por ahora, ya. Entonces, una vez que vimos estos parámetros que están acá, de las cosas que nosotros necesitamos, los tips, esto es súper generalizado, ¿eh? Estamos en un taller que no hay tanto, no nos podemos extender tanto, acá está, es como en general lo que se necesita, ¿ya? Pero obviamente que eso está todo acá, la impresora, las tintas, el tazón, la estampadora. Ahora la estampadora, como decía, hay varios modelos en el mercado, ¿ya? Pero la lógica es la misma, que es el tiempo y la temperatura, ya que eso lo vamos a ver cuando pasemos a la máquina, ¿ya? En este momento nosotros tenemos acá el modelo Blue, que es uno de los modelos nuevos que nosotros hemos traído al mercado, ¿ya? Las estampadoras de ahora vienen todas con panel digital, donde es súper amigable configurar la temperatura y el tiempo, ¿ya? Entonces, vamos a ir al foto, ¿ya?
¿Alguna consulta adicional de eso? Yo puedo cerrar mi computador y ir copiando lo que estás haciendo. Sí, lo voy a hacer. De todas formas, como estamos con una transmisión en vivo en nuestro fanpage de TNT Va a quedar ahí en la página. va a quedar todo grabado, ¿ya? Es que la verdad yo hace poco empecé con la sublimación Ya. en Tazones. Ya. Y yo bajé todo lo que es el Photoshop, el programa de diseño. Pero se me está ganando la tecnología en este Ya. caso. Y la verdad se me está haciendo bastante difícil el editarlo más que nada. Ya. Porque el tema de cuadrar el tamaño, porque yo no trabajo con el 9x18, yo 9x20. Sí, es también. Más que nada como sí. gusto de uno. Es que al trabajar de 9x18 va a llegar a ese límite, ¿ya? Claro. ¿Qué es esto? Pero usted puede seguir avanzando hasta como 20-21, ¿ya? Sí. Lo importante es no pasar a la oreja, digamos, ¿ya? Sí. O hasta donde llegue la resistencia también. alcance la Exactamente, resistencia. exactamente, sí, generalmente se puede llegar hasta 21 o 22 como máximo, ¿ya? Pero la altura es importante para que no pase lo que me mencionaba ella, que queda como Difuminado. difuminado, ¿ya? Igual a veces pasa eso con la presión, ¿ya? La presión de la unidad de calor tiene que ser uniforme, tiene que apretar completamente por todos lados. Hay un regulador y tenemos que asegurarnos que quede bien presionado el papel, ¿ya? Ya, entonces me decía que ha tenido problemas con el programa. Sí, no, más que nada por el tema que yo he tratado de evitar, de hecho he visto muchos videos de YouTube Claro. para poder aprender, disculpa, para poder aprender y ver diseño, y la verdad yo no sé si el computador es que tiene un poco de memoria, pero en sí se me ha hecho bastante engorroso poder editar. Ya. Porque tengo plantillas de sublimación y todo, las imprimo, no tengo ningún problema. Ya. De hecho las paso al Photoshop y las regulo, el tamaño y todo, pero el tema es la editación del... Para crear tu Exacto, propio para poder crear un propio diseño. Sí, bueno, ahora vamos a ver cómo crear un diseño desde cero en Photoshop, ¿ya? Cómo buscar imágenes en internet, también es súper importante la búsqueda, ¿ya? Sobre todo en el tema de la resolución, ¿ya? La resolución es importante en la búsqueda de imágenes porque nos permite tener mejor resultado en la impresión, ¿ya? Si usted coloca una imagen pixelada, igual la va a poder sublimar, pero el resultado final no va a ser el mismo, ¿ya? Entonces tenemos que hacer una búsqueda de imagen en alta calidad, ¿ya? Y en el tema del programa, bueno, el programa, como les decía, es súper amplio, súper completo, ¿ya? Y en la sublimación de Tazones vamos a ocupar solamente una parte nomás del programa, súper básico, ¿ya? Entonces, hay un camino de aprendizaje que hay que recorrer al principio y hay que echar a perder varios tazones para ir aprendiendo, porque esto es un aprendizaje que tiene su tiempo, ¿ya? Y esta máquina o la impresora o el programa tienen sus manitas que hay que ir aprendiendo y todo, pero una vez que ya mecanizamos el proceso, después la producción es súper lineal, digamos, ya no va a tener los mismos problemas que tuvo al principio, ¿ya? La ventaja es que los insumos son de bajo costo, los tazones no son caros, entonces podemos echar a perder unos pocos antes de aprender bien, ¿ya? Pero el Photoshop, claro, pasa eso que a veces como que nos puede abrumar un poco al principio porque tiene muchas herramientas disponibles, ¿ya? Se pueden apoyar en YouTube, hay cursos que son súper básicos desde cero para aprender y todo. Ahora, pero es un programa que es completísimo, entonces las carreras de diseño gráfico son semestres que uno va aprendiendo, ¿ya? Pero ahora hay harto curso online, plataformas que nos permiten aprender, ¿ya? Mientras más nos metamos va a ser mejor, más vamos a ir aprendiendo, ¿ya? Tengo dos preguntas. Carmen nos pregunta aquí temperatura y minuto, pero todavía no llegamos a esa parte. Claro, sí, bueno, mira, en términos de temperatura y tiempo, que son los dos parámetros principales para la sublimación en tazones, cuando pasemos a la máquina son esos dos parámetros que hay que ajustar, ¿ya? Eso corre para varias estampadoras que trabajan con esos dos parámetros que son los principales. La presión igual es importante, pero no tanto como la temperatura y el tiempo, ¿ya? Si nosotros nos excedimos en el tiempo, vamos a quemar el insumo. Si ponemos muy poco, va a faltar traspaso de tinta al insumo, ¿ya?
Entonces, el tiempo no es como, o sea, el tiempo y la temperatura no es como que está escrito así como en piedra, digamos, que esto tiene que ser así para todo, ¿ya? Los tazones generalmente se trabajan a 180 grados Celsius por 200 segundos, ¿ya? Eso es como un parámetro más o menos que hay un consenso, digamos, que hay que hacerlo a ese parámetro. Ahora, si usted lo hace a 190 por, no sé, 190 grados por 190 segundos y tiene buenos resultados, siga así, ¿no? ¿Ya? Pero ese parámetro es como más o menos universal en la sublimación de tazones. ¿Ya? Tengo otra pregunta de Nelita, Ya venía. que ella usa otra tinta, pero le gustaría ocupar las tintas Tint G para sublimar. ¿Ya? ¿Se puede pasar de comprar las alternativas que ella compra a tintas Tint G? No debería tener problemas. ¿Ya? Si usted tiene tintas de otra empresa, digamos, o de otro lugar, ya puesta en su impresora y le pone las de TMG, no debería tener problemas. ¿Ya? Pero ahora lo principal es no mezclar tintas de origen, o sea, que sean, por ejemplo, tinta dye con tinta sublimación, porque ahí se produce una falla en la impresora. ¿Ya? Si empezamos con tinta sublimación en una impresora, tenemos que terminar la vida útil de esa máquina con la tinta de sublimación. Pero no debería haber problema porque son dos tintas que, si bien son de distintas marcas, son del mismo tipo de tinta. Cumplen el mismo uso. Cumplen el mismo uso. Ya, entonces vamos al programa. Ya. Ya, el Photoshop, para quien no lo conozca, es, como les decía, un programa que trabaja en mapa de bits. Mapa de bits es solamente imagen, ya, píxeles o imagen. ¿Ya? Entonces, en este momento nosotros vamos a abrir el programa. ¿Ya? Este es el Photoshop. ¿Ya? Entonces, cuando yo lo abro, inmediatamente necesito crear un documento tamaño A4. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la hoja que nosotros vamos a hacer es A4. Entonces, obviamente, tenemos que regularnos dentro de ese espacio que nos da el formato del papel. ¿Ya? Entonces, me voy a archivo. ¿Ya? Yo lo abro, me voy inmediatamente a archivo nuevo. ¿Ya? Eso, básicamente, en cualquier programa se hace eso. ¿Ya? Puede ser el Word, el Corel, el Illustrator, todo se trabaja la misma lógica. Me voy a archivo nuevo y aquí, por defecto, me trae los tamaños. ¿Ya? Entonces, A4 es un tamaño súper estandarizado. ¿Ya? Entonces, lo más probable es que le aparezca el tiro ahí A4. Entonces, simplemente pincho. ¿Ya? Ahora acá hay otros parámetros que son importantes. Por ejemplo, la resolución. ¿Ya? La resolución tiene que ver con la calidad de la imagen, ¿ya? Del documento, la cantidad de píxeles que tiene ese documento. ¿Ya? Es recomendable trabajar a 300 dpi de resolución. ¿Ya? Podría trabajar usted en 100, pero es un poco bajo. ¿Ya? En 300 queda bien. Podría ponerle 700, pero va a ser un documento muy amplio, ya, muy grande. Ahora, cuando hablo de amplitud, hablo que el tamaño es A4, ¿ya? Pero esa hoja está compuesta por puros puntitos, ¿ya? Y cada puntito es un píxel. ¿Ya? Entonces, mientras más dpi, más píxeles, mientras menos dpi, menos píxeles. Y eso afecta en el resultado de la resolución de la imagen. ¿Ya? Entonces, no olvidarse de 300. El 300 es como una buena resolución. Entonces, documento nuevo, A4 y después 300. El modo de color, RGB. RGB es un modo de color que es de pantalla. ¿Ya? Las pantallas se ven diferentes a la impresión. ¿Ya? Entonces, todo lo que usted haga acá, después cuando lo imprima va a ser diferente en la tonalidad. ¿Ya? En RGB se produce esa diferencia. ¿Ya? Cuando usted le pone CMYK, usted va a ver mucho más apagados los colores en la pantalla, pero después los va a ver más cercanos a lo que vio en la pantalla en la impresión. ¿Ya? Hay gente que dice que hay que trabajar en CMYK, ¿ya? Según yo, se puede trabajar en RGB, ¿ya? Yo trabajo, por ejemplo, en RGB, pero si usted ve que con CMYK tiene buenos resultados, siga de esa forma, ¿ya? Pero hay mucha gente que dice que hay que trabajar en RGB, por lo tanto yo trabajo en RGB, ¿ya? Y he tenido buenos resultados. Entonces pongo crear.
Disculpa, David. Digo, En píxel pulgada, ¿da lo mismo que diga píxel pulgada o píxel centímetro, por ejemplo? no, por pulgada. Tiene que ser por Sí, pulgada. por pulgada. Ya. Entonces, el parámetro es A4, resolución 300 300, píxel pulgada. píxel pulgada y RGB o CMYK, y esto tiene que ver, ¿ya? Pero en RGB, ¿dónde? Porque el RGB le va a permitir armar el diseño mejor, ¿ya? Porque usted va a ver de forma más fiel los colores con el que está armando la imagen. Entonces, una vez que ya hago mi documento A4, voy a tener eso, una hoja en blanco dentro del programa, nada más que eso, ¿ya? Entonces, depende de lo que usted va a hacer, ¿ya? Si le encargaron un diseño del día de la mamá, del día del papá, de no sé, de lo que sea, ¿ya? De alguna profesión. Pregunta la hojita, ¿vertical alcanza a cubrir el tazón o ya no? De plano tiene que ser siempre horizontal. Para ocupar más, o sea, para aprovechar más la hoja. Sí, ¿Tú la puedes quitar? sí, se gira. Ya, Se así gira. que quede así. ¿Qué queda así? Claro, no, es que si la colocamos así, Sí, no nos va a dar muy justo. Sí, da justo. Da justo, porque el tamaño 4 es 21 por 29,7, ¿ya? Entonces, si quiere aprovechar más, lo puede hacer así, pero va a cubrir menos la menos tazón. rotación. Ah, ya, ya. Pero si da plana completa, porque eso depende del diseño, ¿ya? Por ejemplo, ¿El diseño se puede entonces? esto es plana completa, ¿ya? O sea, plana completa es cubrir todo el tazón, pero no siempre es así, porque pues, si usted le manda a hacer de un colegio y me dice necesito Claro, solamente el logo logo de- para adelante, Claro. va a ir aquí nomás y ahí usted puede llenar de logo, ¿ya? Y eso le va a hacer que rinda más su insumo. Claro. ¿Ya? No sé si hay más consultas por ahí. No. Ya. Entonces, vamos a seguir en el programa, ya tenemos nuestro documento. ¿Ya? Y ahora, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Ya? Entonces, ya ustedes le mandan a hacer algo, algún motivo, alguna fecha, entonces usted va a recurrir a dónde? A Google, ¿cierto? A buscar imágenes. A no ser que usted tenga una foto de su abuelo que le pidieron que saliera ahí, digamos, y ahí usted busca en el escritorio y la inserta. ¿Ya? Pero generalmente vamos a recurrir a Google, ¿ya? Ahora hay una serie de comunidades en redes sociales donde le entregan la plantilla lista. ¿Sí? Usted la descarga nomás y listo. Por ejemplo, esas que dicen aquí toma la mejor mamá del mundo, aquí toma el mejor carabinero de Chile, aquí toma el mejor profesor. Esas plantillas vienen listas, ¿ya? Entonces, igual es recomendable unirse a todos los grupos de Facebook, de las comunidades, porque ahí le van a ir entregando plantillas listas, ¿ya? Que después usted las puede solamente imprimir y estampar. Ahora este programa usted puede hacerla desde cero, ya, lo que usted quiera. Por ejemplo, si estamos ahí, yo tengo el plantilla lista. Listo, Para poder insertar esa plantilla en este documento, ¿ya? me voy a... no pasó. Pero para poner esa plantilla, ¿se incrusta la imagen? ¿O hay otra opción de pegar la imagen ahí? No, se Tiene una inserta. parte que dice insertar el Sí. elemento incrustado y enlazado, creo. Claro, mira, hagámoslo. Por ejemplo. Ya, entonces necesito hacer un tazón del día del papá. ¿Ya? Entonces me voy a Google. ¿Ya? Entonces aquí voy a poner simplemente feliz día del papá. Entonces aquí voy a tener una serie de resultados de diseño. ¿Ya? Me voy a imágenes. ¿Ya? Y aquí en imagen es súper importante que nosotros busquemos imágenes grandes. ¿Ya? Para eso me voy a herramientas tamaño. ¿Ya? Y aquí yo le voy a poner grande. ¿Ya? Entonces ahí Google va a filtrar y me va a entregar solamente imágenes que ya son de un tamaño aceptable para este trabajo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esta imagen que está acá tiene una medida en píxeles. ¿Ya? Esa medida yo la encuentro aquí en esta esquina. Por ejemplo, esta imagen me dice que es de 1248 por 1278 píxeles. ¿Ya? Lo que les decía que cada píxel es un pequeño cuadradito que forma la imagen. ¿Ya? Entonces, si esta imagen fuera de 300 por 300 píxeles, es muy poco. Es súper baja la resolución. ¿Ya? Entonces, imágenes que ya sobrepasan los 1000 píxeles ya son buenas. ¿Ya?
me van a Como permitir. mínimo 1000. Hay que De 1000 usar. hacia arriba. Ya. Ya. Igual 900 puede ser. Ya, pero lo importante que les quiero decir aquí es que cuando busquen imágenes grandes. Entonces, por ejemplo, si yo hice una búsqueda, ahora yo ya voy a poner acá, voy a elegir un diseño, digamos. Ahora, todos estos diseños que se ven acá se pueden hacer en Photoshop. ¿Ya? Se pueden crear, simplemente crear. Entonces, cuando yo tomo esto, o sea, encuentro una imagen de 474 por 474, es pequeña, entonces la voy a buscar en grande. Voy a encontrar, por ejemplo, esta. Le hago una consulta, cuando uno busca en el Pinterest, por ejemplo, me he fijado, hay imágenes que no se pueden copiar o que tienen, no sé, fondos. Ahí se puede sacar. digamos? Sí, bueno, en la búsqueda de imágenes hay que tener ciertos criterios que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, si ¿de dónde proviene la imagen? ¿Ya? Si tiene licencias comprometidas. Ah, ya, porque si no. Claro, generalmente hay muchos portales que entregan diseños gratis, ¿ya? O sea que no va a tener ningún problema si lo utiliza. ¿Ya? Ahora, hay diseños o imágenes que vienen con sellos de agua encima. Sí, ¿Ya? eso. Cuando traen un sello de agua, déjela aparte porque es súper. Se pueden sacar, pero es un trabajo minucioso que hay que hacer en Photoshop y que obviamente generalmente los estampadores al principio no lo tienen ese manejo de esa herramienta. Ya, es Para súper hacer engorroso. un tazón no vale la pena. Y es súper engorroso quitar un sello de agua. Sí. La gente que trabaja en diseño me va a entender, digamos, que es difícil. ¿Ya? Se puede, pero no, en este caso no se justifica. ¿Ya? Ahora, hay un aspecto que se puede considerar en la búsqueda, que es, por ejemplo, yo pongo Feliz Día del Papá PNG. ¿Ya? El PNG es un formato de imagen que no tiene fondo. ¿Ya? Por ejemplo, este de acá no tiene fondo. O sea, si yo lo copio no me va a salir nada atrás. Todo esto es que cuando usted ve como esos cuadraditos plomo atrás, son formato PNG, que no tiene fondo, solamente está el diseño como puesto así como en el aire. ¿Ya? Entonces por ejemplo está el PNG, entonces este viene de un portal que se llama Stick PNG, ¿ya? Y esos son bancos de imágenes en PNG que nos entrega la red donde nosotros podemos tomar y estampar. ¿Ya? Entonces yo ese lo copio, vuelvo al Photoshop y lo pego. ¿Ya? ¿No es que me lo entregó sin fondo? Ah, lo pegaste así de hielo, tenía tu- Se pega completamente directo. Ah, ¿Ya? Ahora, por ejemplo, si yo tuviera esta imagen guardada en el escritorio, lo que me decía usted de insertar una imagen, sí. por ejemplo, si está en el escritorio, simplemente en Photoshop yo voy a archivo, abrir, escritorio y me traigo la imagen. ¿Ya? Pero voy a revisarla en qué formato me lo. Ya no se puede descargar el archivo, dice. Veamos con esta. Entonces, archivo, abrir, y ahí la tengo en el escritorio y la inserto. ¿Ya? O sea, en realidad me la va a abrir al lado, me la va a abrir en otro documento. Ya simplemente la puedo arrastrar. Ya la tomo y la llevo hasta el documento A4 que nosotros habíamos hecho. ¿Ya? Y me queda ahí. ¿Ya? Entonces, ya tenemos el documento A4, ya sabemos cómo buscar imágenes en formato grande, digamos. Ahora vamos a hacer el tamaño que nosotros necesitamos en el tazón, que es de 9 por 18, ya aproximado. Entonces ahí es recomendable crear otro documento. ¿Ya? Entonces voy a crear otro documento con esos parámetros. Por ejemplo, anchura le pongo 18. Ya podemos llegar a 21 como habíamos conversado, pero le pongamos 18.
altura 9. ¿Ya? ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí yo? Estoy haciendo esto. Esta medida de acá. ¿Ya? Porque en la medida que el tazón me acepta, ya estoy haciendo esto de aquí. Entonces, le pongo 18, altura 9, resolución 300 RGB píxeles por pulgada, ¿ya? Y creo un documento aparte. Ahí David, por ejemplo, decía el perfil de color display. ¿Ya? ¿Eso igual influye? ¿Hay que ponerle ahí, por ejemplo, RGB o CMK? No, eso hay que dejarlo así, ¿no? Ya, el ambiente de color está acá. El modo de color RGB. ¿Ya? Ah, ya. Lo otro se deja todo por defecto, ¿no? ¿Ya? Entonces, tengo eso, 9 por 18. ¿Ya? Lo tengo vacío. ¿Ya? Ahí voy a voy a hacer mi contenido en ese tamaño, o sea, en ese documento. ¿Ya? Entonces aquí yo le puedo poner un fondo. ¿Ya? Yo puse un fondo, simplemente hice aquí en la barra lateral, hice un cuadrado de color y se lo tiré encima. ¿Ya? Ahora voy a tomar esto, lo voy a copiar y lo voy a pegar. ¿Ya? Lo escalo. ¿Ya? Escalar es cambiar el tamaño del elemento en el documento. ¿Ya? Para escalar es súper importante irme a edición, transformar, escala. ¿Ya? Simplemente ahí es achicar o agrandar. ¿Ya? Pero es súper importante escalar de forma proporcional. ¿Ya? Cuando yo escalo elementos en el programa tengo que hacerlo de forma proporcional. ¿Por qué? Porque si yo hago esto, mira, ¿qué pasa ahí? Se distorsiona. ¿Ya? Entonces, si yo escalo de forma proporcional va a ser esto. ¿Ya? Si yo escalo de forma improporcional va a pasar esto. ¿Qué opción le pones para hacer eso en proporcional? Para escalar proporcional tenemos que poner edición, transformar, escala, Sí. ahí, Eso es proporcional. eso es proporcional, pero se aprieta control. ¿Ya? Con el control apretado yo, aunque mueva para todos lados, el mouse lo va a hacer de forma proporcional. Claro. Sin el control apretado se puede hacer igual, pero tiene que ir como con buen pulso, digamos. ¿Ya? Como que ahí ir viendo que la imagen no se distorsione. ¿Ya? Entonces, si yo tengo este documento de 9 por 18, ¿ya? Ya tengo mi diseño encima, mi imagen. Eso que tengo ahí, después va a ser la cara que está aquí, ¿ya? Y eso para acá es todo lo vacío. Entonces, ¿qué hago? Le pongo de nuevo otra cara acá. ¿Ya? Entonces, para eso busco otro diseño, ¿ya? Miren, yo tenía acá otro que está aquí. Y no puede colocar al lado, en vez de otro diseño, una foto de dos niñitos, por Totalmente, ejemplo. totalmente se puede hacer. Hagámoslo. Por ejemplo, La fotografía tampoco no sale tanto, ¿no? Es que eso a mí me cuesta. por ejemplo, si a usted le pasaron la foto no sé, pues, de un papá con su hijo. Esta. Es importante que el cliente te mande una buena foto. Claro, Esa foto celular Y porque si no tiene no- los píxeles. Claro, generalmente, o sea, hoy en día todos los teléfonos sacan fotos en buena calidad para su filmación, así que como que todas son buenas. ¿Ya? Al pasar por WhatsApp hay una leve pérdida de píxeles, pero Por el correo, ¿no? es muy poco. Por el correo salen full. Sí. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ya, si a usted le mandaron
vamos a hacer. La voy a descargar ya. Entonces, aquí estamos armando el diseño. Entonces ya tengo esto. Ahora le enviaron la imagen y usted la dejó en su escritorio. Eso cualquiera lo podría hacer, digamos. ¿Ya? Entonces se puede archivo y abrir y la busco. ¿Ya? La busco, la abro y me la va a abrir en otro documento. Entonces ahí lo que hago con esta herramienta de selección, la selecciono, la copio, control C y la pego con control V, ¿ya? Y la coloco ahí. Entonces ahí yo más o menos sé que esta zona de acá es la parte frontal de esta zona, ¿ya? Entonces ahí tengo que más o menos ir acomodando ya. El puntero siempre es lo que me permite mover las cosas dentro del programa, ¿ya? Y ahí ya tengo un diseño para hacer. Un diseño listo. Entonces, ¿Y eso podría quedar en blanco todo el fondo? puede quedar en blanco todo. Sí, pues él le puso un cuadro y lo pintó celeste. Claro, ese cuadro, exactamente, ese cuadro yo lo pinté celeste, pero como dice ella, lo puedo cambiar a blanco. Y simplemente lo hago seleccionando cuadrado, después me voy a la opción de color, blanco. ¿Ya? Ahora hay herramientas, por ejemplo, que me permiten, por ejemplo, esta es una goma, ¿ya? Esta goma yo le bajo el tamaño de selección, claro, y puedo empezar a trabajar ahí. Que no se note el cuadrado. Porque no queda en la Claro. esquina, ¿sabes? Claro, por eso les decía que este programa tiene mucho por hacer, mucha herramienta útil, ¿ya? ¿No? Y ahí se ve diferente ya. Sí, como que está en el cielo. Un angelito. Ahora si esa letra en negro yo la quiero cambiar de color, igual lo puedo hacer, ¿ya? Para eso me voy a imagen, ajustes, tono y saturación, ¿ya? Y aquí coloreo, le pongo colorear y voy moviendo acá, ¿Cómo eran? Imagen, ajustes, tono y saturación, tono y saturación. sí. Ahí. Entonces, lo importante es que sepamos que casi todo se puede hacer. Entonces, ya tenemos esto. Entonces, hagamos el tazón, ¿ya? Para eso, tengo que ir nuevamente a mi documento A4, ¿ya? Pero esto es de 9 por 18, entonces cuando ya tengo todos los elementos listos, me voy a una parte que se llama capas, ¿ya? Aquí, las capas son todos los elementos que están en el formato, pero en forma separada, y yo puedo moverlos. Por ejemplo, en el ojito yo lo escondo. Ahí no hay nada. Y si yo le coloco ojo, aparece. ¿Ya? Entonces, una vez que termino de diseñar, yo le coloco aquí acoplar. Acoplar imagen, ok. ¿Ya? Después, selecciono todo esto. Copio y pego. Copio. Voy a mi documento 4, en estas pestañas de acá están todos los documentos que se han ido abriendo, ¿ya? El papá con la hija, digamos, y volvemos al documento 4, copié mi diseño que hice de 9 por 18 y lo pego acá, ¿ya?
Y ahí aprietas control P o control P. Sí, lo que pasa es que el Photoshop tiene una serie de comandos, ¿ya? Por ejemplo, que me permiten... Para pegar. Sí, para pegar es Con la igual. P a mí me imprime. Por eso No, es control P. C, Control V. Control Y C, el control V. computador yo creo que está... Sí, no le sé. voy a colocar copiar y después aquí en edición pegar, Pegar. ¿ya? Entonces ahí si se fijan me marca el comando y una B corta, ¿ya? El comando es control en el teclado. Entonces para no entrar acá simplemente aprieto control B, ¿ya? Y para escalar es control T. Y así todas las cosas tienen un control y una letra. Es para trabajar más rápido, ¿ya? Entonces aquí yo pegué. Ahora, y sé que esto mide 9 por 18, ya, esto que tengo acá. Pero lo puedo agrandar un poquito más porque no ocupé toda la imagen, no ocupé toda mi área útil. Entonces la agrando un poco. Y aquí, como decía usted, pueden caber el diseño hacia abajo. ¿Ya? Entonces, si quiero duplicar, tomo esto, lo arrastro a esta opción de acá y me lo va a duplicar. Hago lo mismo, tomo la capa, la arrastro aquí y me la va a duplicar de nuevo. ¿Ya? Es siempre apretando control, ¿cierto? ¿O no? No, El directo de ahí. esa parte es directo. Es una capa. Para Sí. hacer varias capas. Es una capa que yo dupliqué. ¿Ya? Y para eso la tomé y la llevé a este cuadradito que está acá, que es la Con nada herramienta carrito de basura. al lado del tarro de basura, sí. Que es duplicarlo. Cualquier cosa se puede duplicar. Entonces ahí yo ya tengo 3 tazones. ¿Ya? Ahora, cuando ya termine esta parte, sé que tengo 3 tazones, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a imprimir, ¿cierto? Entonces para eso ya me voy a ir de Photoshop. ¿Ya? Voy a ir a archivo, voy a guardar como en el escritorio JPG. ¿Ya? El JPG es el formato de imagen por universal. ¿Ya? Toda imagen va a ser JPG. ¿Ya? O PNG, pero esa no tiene fondo. ¿Ya? ¿Y Sí, la única diferencia? sí, el JPG es como la imagen encapsulada, que se llama. ¿Ya? La imagen completamente cerrada. ¿Ya? El PNG es un formato que también es de imagen, pero no tiene el fondo. ¿Ya? Después hay otros formatos que son el GIF, que tienen movimiento, o el PSD, que es el formato de Photoshop editable. libre. David nos pregunta, ¿con qué programa estás editando? Yo en este momento estoy trabajando con Photoshop CC versión 2017. ¿Ya? Ya va en la 2021. Lo que pasa es que yo no la he cambiado. ¿No? Pero la lógica y toda la mecanización del diseño es en Photoshop. ¿Ya? Entonces, voy a guardar mi documento. ¿Ya? Hasta el momento lo que hice fue crear un documento A4. Fui a Google. Traje diseño o imagen, lo hice en otros documentos de 9x18, que es lo que me da el tazón. Armé ahí, cerré ese documento, copié todo eso y lo llevé a la 4. Ya en el A4 Duplicando. dupliqué 3 veces. Y ahora ese documento A4 lo tengo que llevar al escritorio para imprimirlo. Y en eso estamos ahora. ¿Ya? Entonces, me voy al escritorio, le pongo un nombre, por ejemplo, tazones papá. JPG, archivo pequeño o archivo grande. Grande, ¿cierto? Máximo, la calidad full. ¿Ya? Línea de base optimizada, ya es superior a la estándar. Mejor resolución. ¿Ya? Ok, listo. Me voy de Photoshop, voy a mi escritorio. ¿Y eso no se puede imprimir directo de Photoshop? Se puede, pero en la interfaz es un poquito más compleja. ¿Ya? Es mejor hacerlo aparte, ¿ya? Es mejor porque ahí es más estándar lo que le va a aparecer. En Photoshop hay que cambiar más cosas. Entonces, lo tengo en mi escritorio. ¿Ya? Estoy listo con eso y ahora tengo que pasar a imprimir y a estampar. Lo abro, me va a abrir esto. ¿Ya? Entonces, ahora, lo que vamos a hacer va a ser archivo, imprimir,
Epson L380, que es mi impresora. Lo que habíamos conversado, foto en premium, glossy o mate. Voy a glossy, ¿ya? La de arriba es papel normal. Si yo pongo normal, la impresora la va a tirar rápidamente, va a salir al tiro, ¿ya? Eso va a quedar mal, ¿ya? Entonces le pongo premium foto glossy, ¿ya? Tamaño A4. Como les decía, esto en Windows sale diferente, pero trae los mismos parámetros, los mismos campos, ¿ya? La lógica es la misma, ¿ya? Y aquí hay una parte que me va a dar más opciones, ¿ya? Nuevamente pongo 4 y aquí hay una que dice resolución 360 x 360 dpi, la subo a 720, ¿ya? Que es una superior, ¿ya? Es lo máximo que me da. Después acá ¿qué es lo que me falta que es súper importante? La velocidad, la calidad. La calidad ya la puse. El modo espejo. espejo. Ya. No hay que olvidarse nunca del modo espejo. ¿Ya? Siempre hay que tiquearlo, ¿ya? Porque si no va a salir en forma normal y eso no sirve, ¿ya? Entonces aquí, espejo activado, ¿ya? Lo activamos. Después hay un aspecto que es importante en la sublimación, que es que siempre nosotros tenemos que darle más brillo de lo normal, ¿ya? Por ejemplo, aquí todos esos parámetros están en 0, ¿ya? Entonces el brillo yo le pongo 10 y el magenta se lo bajo a -5, saturación -5. ¿Por qué? Porque el magenta dentro de la cuatricromía CMYK es el color rojo, ¿ya? ¿Y qué pasa con el color rojo en la sublimación? El color rojo en la sublimación, cuando recibe mucho calor, hace que la sublimación salga oscura, ¿ya? Lo más probable es que a muchas personas les haya pasado que cuando empezó a estampar, sus trabajos salen como oscuros y como medio reventados, como rojos, como medio colorados, ¿ya? Eso es porque la magenta estaba muy alta y tenía poco brillo. Entonces, hay que acordarse que hay que darle más brillo de lo normal y bajar un poco el magenta, ¿ya? Se puede hacer en Photoshop igual, ¿ya? Pero aquí me lo tira en la interfaz final para la impresión, que es esta, ¿ya? Pero si lo pueden hacer en Photoshop, se lo voy a mostrar igual. Bajemos el magenta y subamos el brillo. Eso es básico. Ya, tengo listo eso. Y ahora pongo imprimir. Me verifico que esté en espejo, la calidad lo máximo posible, A4, en glossy, 720 x 720, imprimo. ¿Ya? Ahora va a empezar a imprimir. ¿Ya? La impresora siempre hay que chequearlas bien, que tengan buena comunicación con el equipo y todo, porque igual son traicioneros los impresores. De repente, ¿Saben cuándo no está apurado? claro, si tú estás muy apurado no va a funcionar. Entonces hay que chequear siempre la comunicación entre el equipo y la impresora, que esté bien vinculada y todo, ¿no? Darle tiempo. La señorita Pamela nos pregunta si esta clase va a ser grabada y dónde la puede ver después. Mira, la transmisión está siendo en vivo en este momento por el Facebook de TMG Central. Pero una vez que termina el curso, se corta la transmisión y el mismo video va a quedar publicado en Facebook, ¿ya? Ahí lo puedes revisar desde cero, ¿ya? Después lo vamos a tomar y lo vamos a subir a YouTube también. No sé cuántas personas tenemos en línea. 17 en este momento y siempre tenemos entre 20 y 26. Claro, lo que pasa es que igual estamos en un horario que es laboral, entonces igual a la gente le complica un poquito. Ya, entonces se va a demorar, ¿ya? Se demora. Estoy dando la Sí. mía, ¿no? Fue un tirado. No, pues eso es malo. ¿Ya? Cuando la hoja queda bien, con alta tinta y buena calidad, se demora. Es que igual son 3. ¿Igual haces 3 o tiras una nomás? No, la 3 o la A3 incluso. Yo tengo la 14550. Entonces, así mirando, cuando hago cojines,
O tiene un diseño de cojín y 2 tazones abajo para aprovechar la agua. Exactamente, hay que aprovechar la No, hoja. al tiro. Pero la rápida, para los coquines, para lo que es tela, no hay problema. Ya. Los colores salen súper. Pero en el tazón no hay caso. Sí, pues. No hay caso que saliera. Sí, bueno, usted tiene la ST130. La ST130 es igual a esa. Sí, ahí la traje. Claro, es casi lo mismo. A verla, sí. Claro, después lo vamos a revisar. Entonces, hay que tener en cuenta los minutos que demora la impresora en imprimir, ya, porque, como le decía, si la tiramos en alta calidad en fotográfico demora un poco. Entonces ahí va a ir optimizando, porque igual puede que le salga un pedido grande, digamos, no sé, 200 tazones, Claro. entonces ahí hay que optimizar el tiempo, ya, dejar imprimiendo, no sé. Hay estampadores que son dobles, de 2 unidades hasta 5 unidades, ¿ya? Que esas nos permiten producir más rápido. ¿Ya? Hay que tener en cuenta que en promedio un tazón son 200 segundos en la máquina, ya más lo que se demora la impresión de acá, estamos hablando de, no sé, 4 minutos por tazón, por ahí, porque igual esto hay que cortarlo, pegarlo. ¿Ya? Entonces, una vez que tengamos eso, nosotros tenemos que cortar esto, ¿ya? Y para eso vamos a ocupar una tijera. Entonces acá yo voy a recortar. Ahora hay un... Aquí cuando termina hay gente que lo corta derecho, ¿ya? Pero también le podemos dejar una pequeña orejita, ¿ya? Eso nos permite después utilizar la tinta, o sea, la cinta termoresistente, ¿ya? Después vamos a ver que la cinta es súper importante, sobre todo en la sublimación de tazones, porque la cinta nos va a permitir que el papel quede fijado completamente en la taza y no se mueva, ¿ya? La cinta, como es termoresistente, no se va a pegar ni se va a quemar, nada de eso. Entonces acá igual le dejo la orejita. ¿Ya? Entonces mientras imprime eso, ya tengo uno aquí listo. ¿Ya? Voy a hacer el otro. Ahora, cuando ustedes impriman, su impresión nunca va a ser igual como se ve en la pantalla, ¿ya? Siempre va a ser más pálida, más opaca, pero después cuando se produzca el calor y la presión que le da la máquina, van a aparecer los colores, ¿ya? Va a quedar, si queda todo bien, va a quedar cercano a lo que vimos en pantalla. Pero siempre la impresión en sublimación es como opaca, es como apagada, ¿ya? ¿Por qué? Porque la tinta con el calor reacciona. La máquina la calienta full y la aplasta, ¿ya? Y ahí se produce la sublimación en el tazón y eso no sale nunca más. Ya va a durar años. ¿Ya? Entonces aquí ya tengo 2 tazones para hacer. Entonces, ahora voy a hacer el montaje del papel en el tazón, ¿ya? Esta es la cinta termoresistente, ¿ya? Es como un scotch que se despega y se va cortando. Es así. Entonces, para optimizar tiempo, lo que podemos hacer es dejar una serie de pedacitos cortados pegados por ahí. Siempre va a haber esta técnica en los videos de estampado. Va a ver que el estampado tiene una orillita, un montón de pedacitos pegados. Ya es para no estar haciendo esto en el momento. Ya es para llegar y tomarlo.
Ahora, si usted se da una vuelta por YouTube y pone sublimación en tazones, le va a salir un montón de videos de gente haciendo esto. Y todos tienen sus trucos, sus cosas. He visto que hasta los meten en agua, los sacan, los calientan. Y eso de precalentarlo, hay que hacerlo para sacar la humedad. Sí, eso se recomienda porque esto está frío, ¿ya? Entonces uno le pega unos segundos que lo vamos a hacer antes de... O sea, de hecho tengo que hacerlo ahora. Entonces lo voy a colocar ahí. Bajo acá. Y con eso ya lo calenté, lo templé. Sí, ya se calentó un poquito. Ahora el papel cuando está así, si usted lo deja en alguna superficie y le empieza a llegar calor, va a empezar a sublimarse, la tinta va a empezar a pasar, entonces hay que tener cuidado. ¿Sí? Por eso no hay que calentarlo tanto, un poquito no. Entonces ahora voy a hacer el montaje del papel. ¿Ya? Para eso, vamos a ir. Este quedó corto, ¿no? Por ejemplo, aquí podría haber sido más. ¿Ya? Entonces ahí me fijo que quede más o menos centrado el diseño al medio. ¿Ya? Ahí el diseño del tazón está al medio. ¿Ya? Y después le pongo la cinta. Entonces la cinta me permite fijar el papel en el tazón sin que se mueva. ¿Ya? Ahí está. Esto está listo para sublimarse. Ahora tengo este diseño. ¿Ya? Voy a cortarlo igual que el otro. Vamos a hacer un montaje para poder... Ahora el papel es de secado rápido, ¿ya? Por lo tanto, una vez que sale, se puede sublimar de inmediato. Igual hay que dejarlo unos minutos que la tinta se seque, pero se podría hacer de inmediato. Este diseño tiene una particularidad que no tiene bordes. Entonces yo tengo que más o menos aproximar el corte. Tomamos el tazón. Le pongo a templar. Listo. Lo vamos a montar acá. Igual veo que por ahí, por ejemplo, las personas están cerca de la oreja para acá. El logo está por aquí. Hay que, este igual requiere ciertos minutos, cierto tiempo. Precisión. Claro. Hay una pregunta de Carlos que nos pregunta qué impresora ocupamos. En este momento, una Epson L380 para este trabajo. Claro, es una Epson L380 adaptada para sublimación. ¿Ya? ¿Qué quiere decir adaptada? Que se compró en una tienda en el comercio o cuando nosotros vendíamos, se compró y se le puso tinta de sublimación desde el principio, ya que eso es uno de los aspectos principales para trabajar en sublimación. ¿Ya?
Esta impresora le va a servir para trabajar en tazones, en poleras, en cristal, en roca, en todo el catálogo de sublimación. ¿Ya? Al igual que el papel y la tinta, esos son como universales. ¿Ya? La estampadora cambia, sí, porque por ejemplo en esa yo no puedo hacer una polera. Ya en una polera yo la hago en esa que está al lado, que es una plana. Esa me permite solamente hacer tazones, botellas o objetos verticales según la unidad. O sea, claro, cilíndricos, perdón. Entonces, ya tenemos esto, ya. La imagen lista, montada y todo, y ahora vamos a pasar a la máquina, ¿ya? Ahora se pueden acercar para acá. Antes de que empiece, hay una buena pregunta. Ya. Patricia, ¿qué pasa si uno toca la foto? ¿Es verdad que sale nuestra huella digital? Si está muy fresca la tinta, podría ser. Si es de secado lento el papel, puede que pase eso. Porque el secado lento implica que una vez que salga de la impresora tenemos que dejarlo un ratito que se seque. ¿Ya? Como es secado rápido, ya está listo. ¿Ya? Esto ya está listo. Entonces, si yo pongo el dedo, no queda marcado porque se secó rápidamente. ¿Ya? Pero lo ideal no ponerle los dedos. Pero como es secado rápido, no le pasa nada. Entonces, tengo una estampadora de tazones. Esta, ¿ya? La voy a prender. Ya, acérquense para acá. Ya, este es el modelo Blue que nosotros tuvimos, que nos llegó. Ya, esta es una pantalla, ya un panel digital, ya, que es igual que esta, que es una plana, que también trae el panel digital. Ya, son las impresoras que están llegando ahora, miren, casi todas así. Entonces la prendo, le doy OK, ¿ya? Y esta estampadora yo la tengo que configurar a 180 grados Celsius por 200 segundos, ¿ya? Ese es el parámetro que usamos en los tazones, ¿ya? Pero como les decía, eso no es como que tiene que ser así siempre, ¿ya? Se lo puede hacer de 190, bajarle un poquito los segundos, depende de sus resultados, ¿ya? Pero con esos tiempos queda bien, ¿ya? Entonces estas máquinas hay que configurarles a dos aspectos principales, ¿ya? Entonces, para eso, en el botón que está acá, que es el de temperatura, yo lo aprieto y tiene 180 grados ya seteado. Ya aquí yo puedo cambiar si quiero, ¿ya? Por ejemplo, si yo sé que en 190 me queda mejor, le subo, ¿ya? Le subo. Ahí está lista la temperatura, eso es todo. Está listo, ¿ya? Pero obviamente que la vamos a dejar en 180. 180, nada más que eso, ¿ya? Cuando usted prenda la impresora en la mañana, o sea, la estampadora en la mañana, va a estar fría, ¿ya? Entonces, la va a prender y la temperatura va a empezar de 0 va a subir, ¿ya? 0, 10, 20, hasta llegar a la que usted le configuró, que son 180, porque ya se va a calentar. Esto es calor, ¿ya? Esto está caliente. Entonces, esta ya llegó a 180 porque yo la tenía prendida de antes, ¿ya? Entonces, el tiempo es el que está aquí abajo, el reloj. 200 segundos. Le puedo bajar si quiero. 197. Más o menos, ¿ya? 109. 100. Ahí está lista la máquina. Lo único que hice fue ponerle la temperatura que yo quiero y el tiempo que yo quiero, ¿ya? Y la máquina ya está lista, ¿ya? Entonces ahora tomo el tazón. Ya le tengo el papel pegado, todo. Lo coloco acá. Me fijo que la oreja queda al medio. Y lo bajo. ¿Qué va a pasar ahí? Se va a empezar a descontar el tiempo. Cuando llegue a 0, me va a tocar una alarma para que la saque, ¿ya? Y la temperatura bajó. ¿Por qué bajó? Porque esto viene... El tazón está frío, ¿ya? O puede que esté tibio, pero obviamente no está a 180. Entonces ahí se produce un descenso, ¿ya? Pero eso la máquina lo hace de forma... Lo hace en forma automática. Entonces ahí solamente tenemos que esperar que termine, ¿ya? Y cuando termine va a estar súper caliente. Hay que tener cuidado con quemarse, no, tan feo. ¿Ya? Entonces igual es importante considerar estos tiempos, ¿ya? El montaje del papel, la impresión, los 200 segundos que se demora. Todo eso tenemos que sacar un aproximado de cuánto nos demoramos en hacer un tazón.
¿ya? Porque como les decía, le Venía pongo... al revés. No baja el tiempo hasta que vuelve al 180, por ejemplo. ¿Ya? Llega al 180 con la taza adentro y de ahí empieza a bajar. Exactamente, sí, porque ese es el panel antiguo, ¿ya? Ah. El panel manual, que es las salas que tenemos allá, que es la horizontal, la clásica, ¿ya? Pero es el mismo principio, ¿ya? Ahí llega, cuando usted le pone la 180, y la máquina empieza a calentarse y cuando llega a 180 empieza a bajar el tiempo. Ya, por eso ahora hay varios modelos que vienen con este panel que es más amigable, pero de todas formas en las dos puede tener el mismo resultado, son las dos igual de buenas. Entonces, ahí ¿qué está pasando? La máquina está aplicando presión y está aplicando calor. ¿Ya? Y la tinta de sublimación reacciona con el calor y la presión y se traspasa a la cerámica. Hay unos guantes que se pueden usar que son los guantes termorresistentes. Y eso nos permite que no nos quememos los dedos, porque sale súper caliente. Ya, como les decía, hay modelos de estampadoras que son dobles, que traen... Esto viene doble, entonces se pueden hacer 2 tazones al mismo tiempo, y hasta 5. Así vamos produciendo más rápido. Entonces ahí mientras se hace uno puede ir cortando lo demás o cortar todo al principio. Lo que me Y pasa a mí eso- con los colores negros me quedan café, pero debe ser por cómo lo imprimo. Claro. Nunca lo hice en glossy. Esa es verdad. Sí, pues tienen que ir probando. Entonces ahí ya llegó a 0 y ahora me está diciendo que la saque. Entonces para eso levanto y lo tomo y lo saco. Como les decía, esto está súper caliente, pero igual al tomarlo con cuidado la cinta, puedo Sale como humito. Ahí está. ¿Ya? Ahora, el papel siempre es un indicio. ¿Ya? El papel siempre hay que ver que quede con la menor cantidad de tinta posible. Claro. Si usted cuando saca el papel se ve como todavía muy como si estuviera impreso, es porque faltó un poco de... De temperatura. Sí, por ejemplo acá faltó un poco, ¿ya? Todavía tiene mucha tinta el papel. Sí, entonces ahí lo que se puede hacer es subirle la temperatura. Por ejemplo, ponerle en vez de 180 a 190. ¿Ya? Entonces todo eso es aprendizaje. ¿Ya? Por ejemplo, aquí yo podría a lo mejor haber traspasado más tinta. ¿Ya? Entonces ahí se le puede subir un poquito la temperatura, sobre todo en la foto. ¿Ya? En la foto quizás igual está un poco... faltó bajarle un poco más magenta, porque está un poco colorado. Sí, está saturado. ¿Ya? Entonces ahora vamos a hacer el otro. La máquina igual está esperando a que coloque otro, ya está seteado. ¿Ya? Entonces vamos a subir la temperatura, a ver qué pasa. Le vamos a poner 100. Vamos a poner 190 grados por 200 segundos. ¿Ya? Subí la temperatura a 190 y el tiempo es el mismo. A ver si tengo un mejor resultado. ¿Ya? Tengo una pregunta de Luisa. Ya, Luis. Hola, buen día.
¿es verdad que el tazón se puede poner al tiro en agua fría? Ella dice para enfriar más rápido. Como les decía, yo he visto también gente que lo hace, ¿ya? Pero eso ya es como un tema con qué tiene usted mejor resultado. Si al ponerlo en agua fría después le queda bien, hágalo. ¿Ya? Pero no, todas estas técnicas son como ya iniciativas propias del estampador. Ya no son parámetros como que todo tenga que ser así. Que se empezó a ver con gente que ¿Un atomizador? Ahora ese diseño lo hicimos de forma rápida, no trabajamos tanto la imagen, se podría haber mejorado más, pero ahí depende de... por el espacio dice que quedó. Sí, pues, por ejemplo, podríamos haber, no sé, haber llegado un poco más, haber bajado la... Pero igual quedó, no sé cómo el espacio lo queda un poquito. Sí. Que se queda un poco, sí. Pero todo, la parte de la creación del diseño y de la manipulación de la imagen es fundamental, ¿ya? Siempre hay que tener presente que esa parte es súper importante en el resultado final, porque al final lo va a terminar sublimando igual, pero la calidad del resultado es lo que va a variar. Por ejemplo, este quedó con súper buena calidad igual, ¿ya? Entonces lo hice de la misma forma. Entonces tenemos que siempre tener en cuenta esa parte de buscar imágenes en alta calidad, de guardar bien con calidad máxima. Y el negro ese, por ejemplo, se usó la misma tinta. Sí, este tazón, el negro y todo lo que usted ve con diseño es blanco. Entonces después, cuando uno hace el estampado, corta el papel en esta medida. ¿Ya? Y lo coloca justo encima y se... Ya. Sí, tenía la duda porque alguien como los colores de las otras prendas se sublimaban con la otra tinta, por eso pensé que era distinta la tinta, porque es la misma, o sea, uno Para puede todo. Para No, lo que sí. tiene patela, para lo que tú Claro. quieras, es la misma impresora, la misma tinta. Exactamente, eso es lo que le he dicho. Todo lo que sea sublimable, que son hartas cosas, muchas cosas, Todo es lo mismo. va a ocupar siempre la misma impresora, las mismas tintas y el Una impresora mismo... de vacaciones, una impresora para ropa, una impresora sí, no es que con los polerones y esa, la tela que es como de algodón, pero esa es como que tengo Antes la ropa tiene que, para poder sublimarla, tiene que ser sí o sí poliéster. Mínimo un 80% poliéster. Ya, vamos a retirar el tazón. Sí. Para el algodón no, por eso tiene que ser. Debe ser un blanco. No, exacto. Pero con cuidado, esta imagen. Ese está como el logo frontal, ¿no? Hay que, acá pudimos haber llegado a más, pero tampoco se ve mal así. Todo depende del diseño. Hay una pregunta que dice, ¿el tazón no se quema con tantos grados? No se quema, el papel tampoco. ¿Por qué? Porque son insumos que están creados para resistir la alta temperatura, ¿ya? Y de hecho el calor es el que hace que la tinta reaccione y pase al tazón, ¿ya? Sol también pregunta, ¿cualquier tazón sirve para este tipo? No, tiene que ser tazón con capa sublimable, ¿ya? Tazón para sublimación, que es el que nosotros vendemos, ¿ya? No somos los únicos que lo vendemos, pero tiene que ser el tazón para sublimación. Por eso les decía que si uno va, por ejemplo, a un centro comercial chino, puede encontrar, o no solamente chino, en cualquier lado, puede ver tazones que sean así blancos, pero que no son sublimables. ¿Ya? Entonces, eso no sirve, tiene que ser sublimable. Un tazón que viene con un acabado especial. Hay una pregunta sobre el tazón negro. ¿Ya? ¿Ese tazón negro se le echa agua caliente para ver la imagen? No, el tazón mágico es otro tazón. Ya, yo se lo voy a mostrar.
Estos son los tazones mágicos, ¿ya? Estos tazones se subliman de la misma forma, con el mismo papel, con la misma tinta, ¿ya? Todo igual. La diferencia está en que cuando yo... este está sublimado igual, ¿ya? Sí, se ve algo. Sí. Este tazón, por ejemplo, tiene el mismo estampado que este, ¿ya? Pero este tazón tiene una particularidad, que al echarle el agua caliente, el tazón se va a transformar en este, ¿ya? Justo ahora no tengo el hervidor para echar el agua, porque como no... Pero Se puede. es uno de los tazones más... que son súper entretenidos estos tazones, porque cada vez que uno se toma un té, le echa el agua y se va a quedar así. Se puede calentar. ¿Puede calentar el agua? ¿Lo calentamos? Ya. La cosa es que reacciona con el calor. Claro, y aquí está completamente negro, ¿ya? Entonces si lo caliento acá, ¿cuánto le damos? Un poquito de... Pero el tazón en sí de fábrica vendría siendo blanco y encima se le imprime. No, es negro. No, Es lo negro, compran sí, es negro. Lo compran negro, rojo y lo subliman con bacanes. Mira. Ahí está. ¿Sí? Hace poco salieron los rojos comprando la grande. Sí. Sí, pues. Entonces, igual es más entretenido que echarle el agua, porque empieza como de abajo Sí, un degradado. a transformarse en esto. Y en un rato más, en 5 minutos más, va a volver a quedar todo negro. Esto es uno de los tazones que del catálogo amplio de tazones que hay para hacer. Y el rojo lo mismo. Este. Igual es mágico. Ya, igual ya está sublimado. Entonces, el calor. Y estos se trabajan de la misma forma. Ya, el mismo papel, la misma tinta, los mismos parámetros. Son súper lindos estos. Mira. La gracia es que esto después va a desaparecer, pues va a volver a quedar rojo. Y este va a volver a quedar completamente negro, de a poquito se empieza a apagar. Ya, entonces cuando quieran comprar esto, son los tazones más. Hay una pregunta que salió en este momento que dice: ¿el tiempo para sublimar los tazones mágicos es el mismo? Sí, 180 o 190 grados Celsius por 200 segundos. ¿Ya? Aproximado. Eso es importante. Ya, puede variar un poquito y todo, ahí tiene que ir viendo qué es lo que más le dé resultado. Ya, hay tablas que nosotros tenemos publicadas en nuestro portal, ya que es soporte.tmg.cl, donde están todos los parámetros de todos los productos sublimables. ¿Ya? Y como les decía, hay comunidades de estampadores de tazones donde ustedes se pueden unir y ahí van compartiendo experiencias, pueden descargar plantillas hechas. Es súper útil estar ahí. ¿Ya? No sé si hay más consultas de todo lo que hemos visto. Hay una persona que pregunta si imparten clases. No, nosotros impartimos talleres. Ya, esto es un taller. Es un taller de sublimación. ¿Ya? Y estamos haciendo constantemente talleres tanto de sublimación en tazones como en otras cosas. ¿Ya? En poleras, textiles, en rocas, en cristales. Y solamente hay que estar atento a las redes sociales porque los talleres son gratis por ahora, ¿ya? Entonces son súper útiles para ir aprendiendo, ¿ya? Hay talleres también de plotter de corte. Así que por el día de hoy damos por finalizado nuestro taller. No sé si hay más consultas. La idea es que puedan asistir a los que vienen. Como les digo, no tiene ningún costo. ¿Ya? Y si quieren comprar algún producto, pasan atrás a la bodega y pueden comprar insumos.
Así que muchas gracias por haber asistido el día de hoy. Vamos a dar por finalizada la transmisión también. Agradecemos a todas las personas que se conectaron y como les decía, el video va a quedar publicado en el muro del Facebook, ¿ya? Para que lo puedan revisar con más detalles sin que quedamos con alguna consulta, ¿ya? Muchas gracias, chao. Chao, chao, gracias.